Mi hijo embarazó a otra y yo apoyo a mi nuera, el drama de una mujer de 60 años. Nunca pensé que, a mis 60 años, la vida me tendría preparada una lección tan dura, tan inesperada. Siempre creí que ya había vivido lo suficiente, que había pasado por las pruebas más difíciles que una madre puede atravesar. Sin embargo, aquí estoy, enfrentando una situación que jamás imaginé. Mi nombre es Clara, tengo 2 hijos y el menor, Marcos, acaba de provocar un torbellino en nuestras vidas. Pero lo que más me sorprende de todo esto es cómo, a pesar del dolor, encontré una nueva manera de amar y sostener a quienes me rodean, a pesar de los errores y las caídas. Tengo que retroceder un poco para dar sentido a todo esto. Marcos, mi hijo menor, siempre fue un joven lleno de vida, con una energía contagiosa. Sin embargo, también era inmaduro. Desde pequeño tuvo un carácter juguetón, siempre buscando la risa fácil, la manera de escapar de las responsabilidades. Nunca fue un mal chico, pero ciertamente tuvo problemas para asumir las consecuencias de sus actos. Cuando conoció a Valeria, hace unos 3 años, pensé que las cosas finalmente estaban tomando rumbo. Valeria era, y sigue siendo, una joven encantadora. Desde el primer día que la conocí, sentí una conexión especial con ella. Es una de esas personas que iluminan una habitación cuando entran, con una risa fácil y una amabilidad innata. No tardó mucho en integrarse en nuestra familia, y aunque sabía que ella y Marcos tenían sus altibajos, siempre pensé que ambos se querían de verdad. A lo largo de estos 3 años, me fui encariñando cada vez más con ella, como si fuera una hija más para mí. Pero entonces todo cambió. Fue una tarde tranquila, una de esas en las que uno cree que nada fuera de lo común va a suceder, cuando Marcos llegó a casa. Lo vi desde la ventana mientras entraba por la puerta principal, y noté algo diferente en su postura. Parecía más encorvado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Me saludó de manera torpe y se sentó en el sofá de la sala sin decir palabra. Su rostro estaba pálido y evitaba mirarme a los ojos. ¿Qué pasa, hijo?, le pregunté, intentando sonar calmada, aunque por dentro ya sentía que algo grave venía. Se quedó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos, y luego soltó la bomba: mamá, embaracé a otra mujer. El mundo se detuvo por un momento. Sentí que me faltaba el aire, como si todo el oxígeno de la sala hubiera desaparecido de golpe. Las palabras rebotaban en mi cabeza, pero no conseguían asentarse. Embaracé a otra mujer. No era posible. No podía ser cierto. Valeria, ¿cómo le podía hacer esto a Valeria? ¿Qué has hecho?, le pregunté, tratando de mantener la compostura, aunque mi voz temblaba. Marcos parecía un niño perdido, como si ni él mismo comprendiera lo que acababa de decir. Me explicó, entrecortado, que había tenido una relación pasajera con otra mujer. Se llamaba Julia, y según él, fue algo que no significaba nada. Pero, claro, ahora sí significaba algo. Ahora había un bebé en camino, y la realidad golpeaba con toda su fuerza. No recuerdo mucho más de esa conversación inicial. Creo que después de un rato me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama, intentando procesar lo que había pasado. Sentía una mezcla de emociones tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. Estaba enfadada con mi hijo por haber sido tan irresponsable, pero también me sentía profundamente triste por Valeria, la chica que en mi corazón ya veía como una hija. Y, por supuesto, estaba ese bebé. Un niño que no había pedido venir al mundo bajo estas circunstancias, pero que pronto sería parte de nuestras vidas. Esa noche no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama, preguntándome cómo íbamos a salir de esto. ¿Cómo iba a manejar la situación? Mi instinto me decía que debía proteger a Valeria, que debía estar a su lado y ayudarla a superar este dolor. Pero, al mismo tiempo, sabía que mi hijo también necesitaba de mí. Estaba atrapada entre 2 lealtades, 2 amores, y no sabía cómo equilibrarlos. Decidí que tenía que hablar con Valeria. No podía seguir ocultándole algo tan importante, aunque sabía que esa conversación sería devastadora. La llamé al día siguiente y la invité a casa para tomar un café. Cuando llegó, me dio uno de sus abrazos cálidos, como siempre lo hacía.
Me sentía aún más culpable, pero sabía que tenía que ser honesta. Nos sentamos en la mesa de la cocina y empecé a hablar. No podía mirarla directamente, así que me concentré en la taza de café entre mis manos. Le dije la verdad, Marcos había embarazado a otra mujer. Las palabras salieron con dificultad y mientras hablaba, sentía el peso de cada sílaba, como si cada una de ellas fuese una daga clavándose en el corazón de Valeria. Ella se quedó en silencio por un momento, pero pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. Verla así fue como si me partieran en dos. ¿Cómo pudo hacerme esto? Fue lo único que dijo antes de romper en llanto. Me levanté para intentar consolarla, pero ella se apartó bruscamente y salió de la casa sin decir una palabra más. Quedé allí, parada en la cocina, sintiéndome impotente, sin saber qué hacer ni qué decir. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Marcos estaba profundamente arrepentido, pero sabía que eso no arreglaba nada. Valeria no contestaba mis llamadas ni los mensajes. Se había alejado de nosotros, y aunque entendía perfectamente su dolor, me dolía perderla de esa manera. A pesar de todo, yo seguía queriéndola como a una hija, y no podía evitar sentir que la situación se me escapaba de las manos. Finalmente, después de unas semanas, Valeria accedió a hablar conmigo. Nos encontramos en un parque cercano, y aunque la conversación fue difícil, hubo algo de alivio en poder decirle todo lo que sentía. Ella me dijo que ya no podía seguir con Marcos, que el dolor era demasiado grande, pero también me aseguró que no me culpaba a mí. Le agradecí por eso, aunque en el fondo sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales entre nosotras. Mientras lidiábamos con las consecuencias del error de Marcos, apareció Julia, la otra mujer. Mi hijo decidió, para bien o para mal, intentar ser parte de la vida de su futuro hijo. Julia no era Valeria, y eso era algo que me costaba aceptar. No era que Julia fuese una mala persona, simplemente era una extraña. Al principio, me costaba interactuar con ella sin pensar en lo que había perdido. Aún así, sabía que tenía que darle una oportunidad. Al fin y al cabo, ella estaba en una situación difícil también. No era fácil ser madre soltera y, aunque Marcos prometió estar presente, no había garantías de cómo resultaría todo. Con el tiempo, Julia empezó a venir más a menudo a casa. La veía con su pancita, y algo en mí empezó a cambiar. Empecé a verla no como la otra, sino como una joven mujer que estaba lidiando con una situación tan difícil como la nuestra. Un día, mientras preparábamos la cena juntas, Julia rompió en llanto. Me confesó que tenía miedo, que no sabía si podría hacer esto sola. Su vulnerabilidad me conmovió profundamente. A partir de ese momento, nuestra relación empezó a transformarse. Dejé de verla como una intrusa y comencé a verla como una persona con sus propias luchas, sus propios temores. Le prometí que no estaría sola en esto, que la apoyaría en lo que pudiera. Sabía que no podía reemplazar lo que habíamos perdido con Valeria, pero también sabía que tenía que hacer lo mejor por ese bebé que venía en camino. El nacimiento de Diego fue un momento lleno de emociones encontradas. Por un lado, sentí una alegría inmensa al ver a ese pequeño ser en mis brazos. Era mi nieto, y lo amaba desde el primer momento. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir una punzada de tristeza por todo lo que había sucedido antes. Sabía que las cosas no habían salido como lo habíamos planeado, pero allí estaba Diego, y él merecía todo nuestro amor y apoyo. Valeria y yo seguimos en contacto, aunque nuestras interacciones son más distantes ahora. Ella sigue siendo una persona muy importante para mí, aunque sé que el vínculo que teníamos ha cambiado para siempre. Pero la vida continúa, y he aprendido que, a pesar de los errores y las caídas, siempre hay espacio para el perdón y la reconstrucción. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que esta experiencia me ha enseñado más sobre el amor, la paciencia y la compasión de lo que jamás pensé posible. Aprendí que, aunque no podemos controlar las decisiones de nuestros hijos, siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. Y a veces, la respuesta más difícil, pero también la más necesaria, es el perdón. Perdonar no significa olvidar lo que pasó ni ignorar el dolor causado, sino más bien aprender a vivir con ese dolor de una manera que no consuma nuestra capacidad de amar.
Al fin y al cabo, no hay acto más desafiante, pero también más humano, que ofrecer compasión en medio del caos. El día que Diego nació, sentí que algo dentro de mí se sanaba. Estaba en el hospital con Julia y Marcos. Julia estaba exhausta después de largas horas de trabajo de parto, pero al ver a su hijo en brazos, parecía que todo el sufrimiento había valido la pena. La habitación estaba llena de esa paz silenciosa que llega después del nacimiento de un niño, un momento en el que la vida parece detenerse, aunque sea por unos instantes, para que podamos admirar el milagro de una nueva existencia. Recuerdo que Diego, apenas nacido, era diminuto y frágil, con su carita arrugada y los ojos cerrados con fuerza. Cuando lo sostuve por primera vez, me inundó una oleada de amor tan fuerte que casi me hizo llorar. Había esperado este momento con una mezcla de alegría y miedo, sabiendo que este niño venía al mundo en medio de una situación difícil, pero en ese instante, nada de eso importaba. Era mi nieto, y todo lo demás quedó en segundo plano. Desde entonces, la vida ha sido una montaña rusa. No es fácil criar a un niño en una situación tan compleja. Marcos y Julia intentaron mantener una relación cordial, aunque claramente no estaban destinados a estar juntos. No había amor entre ellos, al menos no el tipo de amor que uno esperaría entre dos personas criando a un hijo. Lo que compartían era más bien una especie de compañerismo incómodo, una obligación mutua que los mantenía unidos, aunque de manera frágil. A pesar de todo, Diego ha sido un regalo en nuestras vidas. Creció rápido, y hoy es un niño lleno de energía y curiosidad. Cada vez que lo veo correr por el jardín, o reírse a carcajadas mientras juega, me siento agradecida por tenerlo en mi vida. A veces, cuando lo miro, me pregunto cómo será su futuro. Me preocupa que crezca sintiendo la tensión que inevitablemente existe entre su madre y su padre, pero al mismo tiempo, confío en que el amor que todos le tenemos será suficiente para darle una base sólida. Julia ha demostrado ser una madre increíble. A pesar de que la vida le lanzó un desafío enorme, ha sabido enfrentarlo con una fortaleza que admiro profundamente. Verla cuidar de Diego, ser paciente con él, enseñarle sus primeras palabras y reír con él, ha cambiado mi percepción de ella. Ya no la veo como la otra mujer o la responsable de esta situación. Es simplemente una madre que hace lo mejor que puede por su hijo, y por eso, la respeto y la apoyo. Por otro lado, Valeria sigue presente en mi vida, aunque de manera diferente. Después de la ruptura con Marcos, decidió alejarse por un tiempo, y eso fue algo que tuve que aceptar con el corazón roto. Sin embargo, eventualmente volvió a mi vida, aunque en un rol distinto. Ya no es la pareja de mi hijo, pero sigue siendo una persona importante para mí. Nos encontramos de vez en cuando, y aunque nuestras conversaciones ya no son tan íntimas como antes, hay un entendimiento mutuo entre nosotras. Ambas sufrimos por lo que pasó, pero también hemos encontrado maneras de seguir adelante. A veces hablamos sobre los viejos tiempos, sobre cómo solíamos reírnos en la cocina mientras preparábamos la cena. Otras veces hablamos del presente, y aunque evitamos tocar ciertos temas, siempre hay un respeto y cariño que prevalece. Con el tiempo, he llegado a aceptar que la vida rara vez sigue el camino que imaginamos. Mis expectativas para el futuro eran muy diferentes antes de que todo esto ocurriera. Pensé que, para este momento, estaría disfrutando de una vida tranquila, rodeada de mis nietos, todos nacidos dentro de matrimonios felices y estables. Pero la vida es caótica, impredecible, y, aunque duele, he aprendido que eso está bien. No siempre podemos controlar las circunstancias, pero podemos controlar cómo respondemos a ellas. Marcos sigue creciendo como persona. Creo que esta experiencia lo ha cambiado profundamente. Al principio, estaba asustado y perdido, sintiendo el peso de la culpa y el arrepentimiento. Pero con el tiempo ha aprendido a ser más responsable, a estar presente para su hijo. Aunque no siempre toma las mejores decisiones, puedo ver cómo lucha por ser un buen padre, por ofrecerle a Diego lo mejor de sí mismo, incluso cuando no tiene todas las respuestas. Ha sido difícil ver a mi hijo cometer errores tan grandes, pero también ha sido una lección para mí como madre. A los 60 años, pensaba que mi rol ya no sería tan crucial, que mi trabajo estaba hecho. Sin embargo, me di cuenta de que la maternidad nunca termina.
Incluso cuando nuestros hijos son adultos, siguen necesitando nuestro apoyo, nuestra guía y, a veces, nuestro perdón. No se trata de ser ciega a sus fallos, sino de estar allí para ellos, para ayudarlos a levantarse cuando caen y aprender de sus errores. Hoy, mientras escribo esto, siento que he recorrido un largo camino desde aquel día en que Marcos me confesó lo que había hecho. Ha sido un viaje lleno de dolor, confusión y momentos de duda. Pero también ha sido un viaje lleno de amor. Amor por mi hijo, a pesar de sus errores. Amor por Valeria, aunque ya no forme parte de nuestra familia de la manera en que lo hacía antes. Y amor por Julia y Diego, que me han enseñado que, incluso en las situaciones más difíciles, hay espacio para nuevas formas de cariño y comprensión. Si algo he aprendido en todo este proceso es que la vida no siempre sigue las reglas que esperamos. Las personas que amamos cometerán errores, y nosotros también los cometeremos. Habrá momentos en que sentiremos que todo está roto, que nada puede volver a ser como antes. Pero también habrá oportunidades para sanar, para reconstruir, para encontrar nuevas maneras de ser felices, incluso en medio del caos. Diego es mi recordatorio constante de esto. Cada vez que lo miro, me acuerdo de que, aunque el camino no fue el que yo imaginé, el destino sigue siendo hermoso. Hay vida, hay amor y, sobre todo, hay esperanza para el futuro.